La Voz del Derecho presenta Punto de Referencia. Una mirada imparcial y objetiva al acontecer nacional y mundial. La columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Buenos días. La protesta social corresponde a derechos fundamentales, tan trascendentales esos derechos que están garantizados no solamente en la Constitución política, sino en los tratados internacionales que han sido ratificados por Colombia. La libertad de expresión, la libertad de reunión, los derechos de los trabajadores, los derechos que interesan a toda la colectividad. Y entonces, cuando hay alguna decisión o alguna actuación que puede afectar a la ciudadanía, esa ciudadanía se puede organizar y puede protestar, con toda libertad siempre que lo haga pacíficamente. Las autoridades, ¿qué tienen que hacer? Garantizar el derecho a la protesta, siempre y cuando sea una protesta pacífica, y deben velar porque protestantes y no protestantes, quienes participan, por ejemplo, en una marcha y quienes no participan en ella, todos estén debidamente protegidos, porque como dice el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades han sido establecidas precisamente para asegurar que todas las personas residentes en Colombia estén en uso efectivo y real de sus derechos fundamentales, de su derecho a la vida, de su derecho a la integridad, de sus derechos a la honra, al buen nombre, a sus bienes, a su patrimonio, en fin. Y desde luego los servicios públicos no pueden ser afectados, tampoco puede ser afectada la colectividad mediante daño a los bienes públicos o privados. Por eso la Corte Constitucional ha sentado varias veces una premisa importante. Yo tengo aquí, por ejemplo, la sentencia C-720 del año 2007, según la cual las actuaciones policiales deben estar regidas por los principios constitucionales de legalidad y reserva judicial y por las garantías suficientes para asegurar la defensa del sujeto frente a una eventual arbitrariedad. En este sentido, dice la Corte, no puede olvidarse que según el principio de estricta legalidad, solo el legislador puede definir las circunstancias de aplicación de una medida restrictiva de derechos fundamentales. Y según la reserva judicial, solo los jueces, por las garantías de imparcialidad y autonomía que les son propias, pueden imponer sanciones restrictivas de los derechos fundamentales, en particular, sanciones que afecten o comprometan la libertad personal. Pocas cosas repugnan más al Estado de Derecho, dice la Corte Constitucional, que la confusión de funciones legislativas, judiciales, ejecutivas, en un órgano de la administración que no solo tiene el poder de usar directamente las armas, sino cuyas funciones tienen permanente relación con las libertades más esenciales de la persona. Así que las autoridades, y específicamente las autoridades de policía, tienen que reservar sus fuerzas para atacar aquello que violente las otras libertades o las libertades de otros, que afecte mediante el uso de la violencia o el desorden la actividad social, que dañe a las personas o a las cosas. Pero mientras esas situaciones no se presenten y la protesta sea pacífica, las autoridades de policía tienen que actuar para garantizar el ejercicio de la libertad. Por eso la reciente idea de expedir decretos, protocolos, compilaciones o circulares para restringir, regular o reglamentar la protesta social no cabe a la luz de la Constitución Política de Colombia. Recuerden ustedes el artículo 37 de la Constitución, que asegura que se pueda reunir toda parte del pueblo pacíficamente, pero con entera libertad. Dentro de un criterio que privilegie la libertad, puede ser desde luego regulada la protesta, pero por ley estatutaria, única y exclusivamente por ley. Entonces, pues no cabe regular o reglamentar la protesta social. Está diciendo el gobierno que cuando se habla de regular o reglamentar la protesta, está simplemente cumpliendo una orden de la Corte Constitucional. No, lo que la Corte ha dicho siempre,
lo ha sostenido invariablemente desde 1992, es que la protesta debe ser libre y que, como lo manda la Constitución, si se la limita o se la restringe, debe hacerlo solamente la ley. Hoy por hoy, ley estatutaria, no un reglamento y muchísimo menos una circular. Hasta pronto. Escucharon Punto de Referencia, la columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Una presentación de La Voz del Derecho.